Hola, soy Raúl Alcántara y hoy vamos a resolver el problema 3 de la IMO del 2018. Ok, lo primero, leemos. Un triángulo antipascal es una disposición de números en forma del triángulo equilátero de tal manera que cada número, excepto los de la última fila, es el valor absoluto de la diferencia de los dos números que están inmediatamente debajo de él. Ok, entonces creo que es más fácil entender esto por el ejemplo. Entonces, mirando este ejemplo, vemos que esto es un triángulo antipascal, ya que 4 es igual al valor absoluto de 2 menos 6, 2 es el valor absoluto de 5 menos 7, 6 es el valor absoluto de 7 menos 1, y lo mismo con esto, lo mismo con esto y lo mismo con esto. ¿Ok? Pero eso es algo bastante peculiar. Este triángulo antipascal es bastante peculiar ya que tiene todos los números del 1 al 10. Como verán, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, lo que la pregunta nos está diciendo es determinar si existe lo mismo que acá, pero en vez de 1 hasta 10, que sea de 1 hasta este número, hasta el 1 más 2 hasta el 2018. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la respuesta es no. Entonces, en general, aunque no lo crean, eso va a ser mucho más general. El 2018 no tiene mucho que ver. Entonces, veamos. Esto simplemente lo voy a poner con existe un triángulo antipascal con n filas, tal que contenga los números de 1, 2 hasta 1 más 2 hasta el n. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a ver que esto por lo general no es cierto, cuando n es lo suficientemente grande. Entonces, vamos a suponer por contradicción que existe un triángulo antipascal con n filas que tiene todos esos números, o exactamente una vez. Entonces, lo que sabemos es que van a haber n filas, van a haber n filas. Así más o menos van a estar todos los números y luego al final van a ver, van a ver n. Ok, entonces como que fila 1, fila 2 hasta fila n. Y ahora tenemos que ver que esto de alguna manera no es posible. O sea, esto es n por n más 1 sobre 2. Tenemos esta cantidad de posibilidades para todos estos números de aquí. Una de las observaciones más importantes para este problema es esto. Si es que tenemos un triángulo antipascal, vamos a tener A y luego B y C. ¿Ok? Entonces, por la propiedad que dice A va a ser el valor absoluto de B menos C. Lo cual significa que esto hay dos posibilidades. Va a ser A, B y A más B. O va a ser A, B, mejor dicho, A, C y A más C. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que esto está diciendo es que la diferencia entre ellos dos va a ser A. O bien sea el de la izquierda menos el de la derecha o el de la derecha menos el de la izquierda. ¿Ok? Entonces, va a ser alguno de estos casos. Entonces, en general, para cada número que no sea en la última fila, vamos a tener que va a existir un número que va a ser o bien a la izquierda o a la derecha, tal es que el que está justo al lado va a ser la suma. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente, estoy diciendo básicamente lo mismo. Entonces, ¿por qué esto va a ser importante? Porque ahora veamos todo ¿cómo se llama? El triángulo antipascal de n filas. Al inicio va a haber un número, en la punta va a haber un número y vamos a llamar el número A sub 1. ¿Ok? Entonces, por la manera en la cual hemos definido esta propiedad, entonces va a existir un número en algún lado, en la izquierda o en la derecha, que va a tener un valor, llamémosle b sub 1, tal es que el otro va a ser a1 más b sub 1. ¿Ok? Entonces, esto significa que estos dos números están yendo en forma creciente, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ahora básicamente voy a hacer lo mismo. Ahora tengo a sub 1 más b sub 1. Y por lo dicho antes, va a existir un número b2, digamos que sea en la izquierda, pero podría ser en la derecha. Tal es que el número en la derecha va a ser a1 más b1 más b2. ¿Ok? La suma de esto y de esto. Y ahora, digamos que vamos a hacer lo mismo.
pero ahora en este caso va a ser, va a ser en la derecha. Va a existir un número b sub 3 y este número va a ser a sub 1 más b sub 1 más b sub 2 más b sub 3. ¿Ok? Entonces, lo importante de todo esto es que va a haber como que un camino, por así decirlo. Va a haber un camino tal que vamos de un número a sub 1 más b sub 1, a sub 1 más b sub 1 más b sub 2, a sub 1 más b sub 1 más b sub 2 más b sub 3. ¿Ok? Entonces, en cada lugar vamos a estar encontrando un camino. Ok, entonces, ¿qué va a pasar al final? Al final vamos a tener algo que vamos a llegar a algún punto. O sea, de acá siempre vamos a ir o bien a la derecha, o bien a la izquierda, o bien a la derecha, o bien a la izquierda, o bien a la derecha, y así, así. Y en algún momento vamos a llegar a la última fila, ¿no? Y en ese caso, y esto no es muy difícil de ver, que el número que nos queda va a ser A1 más B sub 1 más B sub 2 más hasta B sub n menos 1. ¿Ok? Esto se cumple en la segunda fila, ¿no? Es solo hasta el B sub 1. En la tercera fila ya tenemos B sub 1 y B sub 2. En la cuarta fila tenemos hasta B sub 3. Entonces, en la n-ava fila va a ser hasta B sub n menos 1. ¿Ok? Y esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos estos números de acá, o sea, los números A sub 1, B sub 1, B sub 2 y todo hasta el B sub n menos 1, son números de este triángulo, son, y por lo cual van a ser distintos, van a ser enteros positivos. Entonces, ¿cuál es lo menor posible que puede tomar esto? Lo menor posible que puede tomar esto son n números enteros positivos que son diferentes. Entonces, lo menor que puede tomar esto va a ser 1 más 2 más hasta n, lo cual es simplemente lo mínimo. ¿Ok? Como sea, la manera en la cual las n filas están puestas es que el máximo número va a ser n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, este número va a ser mayor o igual que 1 más 2 hasta el n, pero tiene que ser menor o igual que ese número. ¿Ok? Entonces, la única manera que esto pase es si es que pasan dos cosas. Uno, el número de la última fila es exactamente este número. ¿Ok? Es exactamente este número. Y dos, si es que todos estos números que estamos considerando acá, A sub 1, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n menos 1, todos van a ser los menores posibles. Van a ser del 1 al n en algún orden. ¿Ok? Porque si es que alguno de esos números no, o sea, si es que eso no se cumple, entonces esta suma va a ser estrictamente mayor que 1 más 2 hasta el n, lo cual es imposible. ¿Ok? Entonces concluimos que todos esos números van a ser del 1 al n en algún orden. ¿Ok? Ahora veamos. Entonces esto es básicamente lo que teníamos antes. Simplemente reemplacé el a sub 1 más b sub 1 más b sub 2 hasta el b sub n menos 1 por lo que ya sabemos que era n por n más 1 sobre 2. Ok. Ahora, este n por n más 1 sobre 2 vino de una suma. Entonces vino de una suma a una suma anterior por acá. ¿Ok? Y luego se sumó con un número que en este caso sería b sub n menos 1, si no me equivoco. Y así es como la anterior suma se sumó con b sub n menos 1 y llegó a n por n más 1 sobre 2, que es la suma total. ¿Ok? Entonces, también no se olviden que todo esto se supone que todo está arreglado en un triángulo. ¿Ok? Todo está arreglado en un triángulo. Entonces, ahora, nosotros ya sabemos que estos b sub n menos 1 y n por n más 1 sobre 2 van a estar consecutivos en la base, van a estar en algún lado, no importa dónde. ¿Ok? Entonces, ahora hay que considerar qué números están a la izquierda y qué números están a la derecha. En otras palabras, hay que considerar qué pasa en este triángulo equilátero y qué pasa en ese triángulo equilátero. Hay que llamarle esto que sea T1 y que sea T2. ¿Ok? Entonces, hay una propiedad que va a ser clave para este problema. Y esta propiedad es que A sub 1, B sub 1 y todo hasta el B sub n menos 1 no pueden estar dentro de T1 o de T2. Mejor dicho, ellos tienen que estar como que en esta zona. ¿Y por qué esta propiedad se cumpliría? Ok, entonces digamos que haya algún B sub R que esté, no sé, por acá.
inclusive en la punta, o podría estar anterior. Entonces, ese B sub R nosotros sabemos que ha venido de algún otro, de algún otro que está uno más arriba, en la fila más arriba, ¿ok? Y una vez que tenemos esto, entonces todo lo que viene después de eso va a ser o bien a la izquierda o bien a la derecha y todo eso. Lo que quiero decir es que lo más que puede llegar empezando de este lugar es yendo todo a la izquierda. O sea, lo más que puede llegar a la izquierda va a ser de esta manera, va a ser esto. Pero eso significaría que el último, justo antes de llegar al n por n más 1 sobre 2, va a tener, se va a dividir de así y así, lo cual significaría que una de esas partes va a estar en t sub 2, pero b sub n menos 1 y n por n más 1 sobre 2 no están en t sub 2, porque esa fue la manera en la cual t sub 2 y t sub 1 se definieron. ¿Ok? Y si es que b sub r está inclusive más adentro, sería peor, porque b sub r vendría de algún lado y luego lo más que podría llegar es un montón de izquierdas, pero al final solo los dos últimos te quedarían que estarían dentro de T2, pero los dos últimos no están en T2. Y de la misma manera acá, si es que el beso guerre estuviese acá, entonces el beso guerre vino de algún lugar y lo más a la derecha que podría llegar sería yendo hasta la derecha, la derecha, la derecha. Pero en el último tendría uno así y uno para acá, porque siempre son como que dos lados, lo cual sería imposible, porque este número estaría dentro de T1 y como sea B sub n-1 y n por n más 1 sobre 2 no están dentro de T1. Y de la misma manera, si es que B sub R estuviese adentro, entonces vemos a la derecha, 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 y los dos deberían de estar ahí, en T1. Pero sabemos que B sub n-1 y n por n más 1 sobre 2 no están en T1. Entonces, eso es básicamente la demostración de esta propiedad, ¿ok? Y para eso nosotros diríamos que A sub 1, B sub 1 y B sub n menos 1 no están dentro de T sub 1 o T sub 2. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros ya sabemos que A sub 1, B sub 1 y hasta B sub n menos 1 son los números del 1 al n. ¿De acuerdan? Eso es lo que demostramos. Son los números del 1 al n en algún orden. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de mostrar con esta propiedad? Lo que acabamos de mostrar es que todos los números acá, todos los números van a ser mayores o iguales que n más 1. Y todos los números acá van a ser mayores o iguales que n más 1. ¿Ok? No puede haber ningún 1, ni ningún 2, ni ningún n. Y eso es básicamente lo último que necesitamos para llegar a la contradicción. Veamos. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros tenemos. Los triángulos T1 y T sub 2, todos van a tener los elementos mayores iguales que n más 1. ¿Ok? Entonces, digamos que la longitud de acá va a ser S y la longitud de acá va a ser, no sé, digamos T. ¿Ok? Como es de longitud N, entonces nosotros sabemos que S más T va a ser igual a N menos 2. ¿Cierto? Porque todo esto debería ser N. Y acá nosotros ya tenemos dos elementos. Entonces, S más T va a ser igual a N menos 2. Entonces, digamos, sin perder en generalidad, supongamos que S sea mayor o igual que T. ¿Ok? Si es que S es mayor o igual que T y la suma de esos dos números es N menos 2, entonces nosotros concluimos que S es mayor o igual que N menos 2 sobre 2. ¿Ok? Y ahora que ya tenemos esta desigualdad, ahora enfoquémonos en este triángulo. De la manera en la cual los triángulos inversos de Pascal están definidos, nos dice que cualquier subtriángulo también va a ser un triángulo de Pascal, porque este número va a ser la diferencia de estos dos, y la diferencia de estos dos, y la diferencia de estos dos. ¿Ok? Entonces, este triángulo T1 también es un triángulo antipascal. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos que hay un número acá, de alguna manera, ¿ok? Existe un número
no sé, digamos R, que va a ser la suma de, en este caso nosotros dijimos que iba a ser la suma de n números. ¿Recuerdan? A sub 1 más b sub 1 hasta el b sub n menos 1. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a decir que R va a ser un, no sé, un X sub 1 más Y sub 1 más hasta Y S menos 1, porque el lugar es S, ¿ok? Pero esto ya es una contradicción. ¿Por qué? Ahora, lo máximo que R puede tomar, como es un número de todo el triángulo, lo máximo que puede tomar es n por n más 1 sobre 2. Inclusive ni siquiera puede ser igual a n por n más 1 sobre 2, porque ese ya está acá. Pero digamos, ahora, ¿cuál es lo mínimo? ¿Cuál es lo mínimo que lo otro podría llegar? Lo mínimo que podría llegar, como nosotros sabemos que todos los x y y son diferentes, lo mínimo que podría ser sería n más 1 más n más 2 más n más s, porque son s números diferentes y todos son mayores o iguales que n más 1. ¿Ok? ¿Y cuánto es esto? Esto sería igual a n minúscula y n mayúscula es lo mismo. Sería n mayúscula por s más 1 más 2 hasta el s, el cual sería s por s más 1 sobre 2. Ok, y ahora, ¿qué pasa con esto? Porque por eso lo escogimos con s, porque s ya sabemos cuánto es como mínimo. S es mayor o igual que n menos 2 sobre 2. Entonces, ¿qué pasa con todo? Sería mayor o igual que n por s, el cual es mayor o igual que n menos 2 sobre 2, más s por s más 1 sobre 2, el cual sería n menos 2 sobre 2 por s más 1, cual sería n medios, sobre 2. ¿Ok? Ahora, como verán, acá hay un n y n por n menos 2 sería por 1/2 más 1/8, lo cual es básicamente 5/8 de n por n menos 2. Entonces, todo esto es para concluir que n por n más 1 sobre 2 va a ser mayor o igual que 5/8 de n por n menos 2. Y si es que ya lo ven, esto va a ser imposible, porque podemos simplificar el n, el 8 pasa a multiplicar, tendríamos que 8n más 8 mayor o igual que 10 por n menos 2, tenemos 10n, tenemos 8n, sería 2n, menor o igual que 8 menos 20, pero se pasa más 20, sería menor o igual que 28, n es menor o igual que 14, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que n es 2018. ¿Ok? Simplemente lo hemos estado tratando como un n en general. Entonces, lo que en realidad hemos demostrado es que es imposible que exista un triángulo antipascal cuando n es mayor o igual que 15. E inclusive, yo creo que podríamos disminuirlo más para ver que n sea menor o igual que un número menor que 14, pero para nuestros propósitos, para este problema, esto basta. Entonces, nosotros concluimos que n es menor o igual que 14, lo cual es imposible, ya que n es 2018. Entonces, todo el problema que hemos hecho, toda la contradicción, cumple y por ende no va a existir un triángulo antipascal con n igual a 2018, lo cual es exactamente lo que el problema te pide. Ok, entonces ahora para finalizar, simplemente un resumen de todo lo que ha pasado en este problema. Okay, al inicio nosotros tratamos de dibujarlo y nos damos cuenta que este triángulo antipascal tiene esta propiedad que desde cualquier número se puede ir para izquierda a la derecha y luego la suma va a estar en el otro lado. ¿Ok? Una vez que sabemos esto, podemos seguir un camino, ¿ok? Un camino y llegamos que va a haber un número en la base que va a ser la suma de n números distintos. Y como es n números distintos, va a ser al menos este número, pero tiene que ser a lo más este número, porque esas son las únicas posibilidades. Entonces concluimos que todos estos números van a ser del 1 al n en algún orden. Y una vez que ya sabemos esto, entonces llegamos a los dos números más bajos, por así decirlo, y consideramos todos los triángulos en la izquierda y en la derecha. Entonces, por esta propiedad
que nosotros demostramos, dijimos que todos estos números no pueden ser ni a sub 1, ni b sub 1, ni b sub 2, ni b sub n menos 1. Lo cual es lo mismo que decir que todos los números acá son mayores o iguales que n más 1. Y todos los números acá son mayores o iguales que n más 1. Y una vez que ya sabemos esto, simplemente damos unas variables, s y t, asumimos que s es mayor o igual que n menos 2 sobre 2. Y de la misma manera que encontramos un número abajo, que era la suma de n números en el triángulo, acá podemos concluir que hay un número abajo que es la suma de s números en este triángulo. ¿Ok? Esto. Como sea, nosotros sabemos que R tiene que ser como máximo esto, porque es la única posibilidad, pero esto, como es mayor o igual que n más 1, y son diferentes, sería n más 1, n más 2, hasta n más s. Y luego, haciendo un poco de álgebra, llegamos que n tiene que ser menor o igual que 14, lo cual es imposible, porque nuestro n, nosotros estamos diciendo que es número 18. Y eso sería todo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos.